Amados hermanos y amigos, Dios le bendiga de una manera especial. El Señor esté llevando paz a sus vidas. Amén. Damos gracias porque Él permite que estemos una vez más aquí para llevar su palabra, recordándole que este programa Dios quiere llamar tu atención. Está dirigido por la Comunidad Cristiana Adoración Viva Internacional. Y queremos siempre agradecer a nuestro Señor la oportunidad que Él nos brinda poder hablar de su grandeza. En este momento voy a permitir a nuestro hermano Pastor Miguel que nos dirija en una oración. Amén. Para todo lo que vayamos a emitir en este momento. Bien, un saludo de mi parte, deseando que nuestro amado Señor Jesucristo les añada bendición a sus vidas y esperemos que las palabras de hoy les sirvan de consejo sabio para todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Te damos gracias, Señor, por estar una vez más en esta reunión, donde vamos a compartir tu palabra. Sabemos que ella es la lámpara que ilumina la senda de nuestros pies en el transitar de la vida. Gracias, Jesús. Que pueda fluir, Señor, entre nosotros tu palabra como río vivo y que en ella encontremos, Señor, la luz necesaria para seguir dando pasos en cuanto a nuestro propósito aquí en la tierra. Gracias, mi Jesús. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría que necesitamos en este momento para poderla verter en favor de nuestro prójimo, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Bendito sea amén Jesús. Y amén. Gloria al Señor. Bien, yo quiero invitarle ya en esta noche que usted pueda, si es preciso, abrir su Biblia al punto nuestro. Queremos pues llevar la palabra, que usted vea directamente que estamos hablando, estamos leyendo la bendita palabra de Dios. Amén. En la carta del apóstol Santiago vamos a estar leyendo en su capítulo 1, versículo 2 en adelante. Santiago 1, versículo 2 en adelante. Y dice así en el nombre del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Gloria al Señor. Aquí, amados, queremos pues hablar sobre la paciencia. Fíjense que el escritor aquí está hablando de unas pruebas las cuales producen paciencia. Ahora bien, la gente muchas veces confunde la prueba con dificultades, pero no siempre es así. Aquí estamos hablando de probar fe. Amén. No estamos hablando de pruebas que a veces comúnmente decimos si tenemos una necesidad terrenal. Eso, yo estoy pasando por una prueba extrema porque no tengo dinero, no tengo cómo moverme. O sea, esa es una forma. Pero la prueba que realmente se habla aquí es prueba de fe. Amén. O sea, de Dios mismo saber y demostrarnos nosotros si somos creyentes o no. Si ciertamente confiamos en Él o no. Por eso, fíjense que casi todas estas cartas, lo que son Santiago, Pedro, está hablando a judíos que estaban dispersos en diferentes naciones. Entonces, cuando nosotros tomamos esta referencia y hoy está viva de la gente que vive fuera de su patria, de las cosas que están pasando. Entonces, el Señor le decía en ese tiempo, ustedes tienen que tener prueba de que realmente son honestos, de que me sirven. Entonces, Él le dice, mire, ustedes deben tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Pero ese gozo, para nosotros tenerlo, tiene que ser necesariamente confiando en el Señor. Amén. Esto es fuerte porque la mayoría de las personas
miran la fe en alguien desde los logros. Exacto. O sea, si tienes un buen carro, si tienes una gran casa, entonces la gente piensa que esa persona tiene una fe auténtica. Olvidando que también hay mucha creatividad en el ser humano y habilidades que le pueden ayudar a tener esas cosas. No necesariamente tiene que ser por fe, porque mucha gente tiene bastante dinero, buenas casas, e incluso hasta son ateos. Sí, sí. O sea que la prueba de fe realmente es cuando podemos soportar, cuando podemos ser fuertes ante las adversidades. Sí, porque fíjate que la prueba de fe, a veces hay gente que te dice comúnmente, no, yo tengo que fe que mañana yo voy a conseguir tal cosa. Ajá. Pero ¿en qué está fundamentada esa fe? Ahí es donde está la cosa, ¿no? Ahí es el fundamento, porque todos nosotros, todos los seres humanos tenemos fe. Sí. Ahora, hay una fe que difiere de la demás, que es la fe genuina en Dios. Cuando usted entiende que Dios le está puliendo, Claro. le está probando para ver ciertamente cómo está tu fe, entonces esa fe es lo que va a arrojar la paciencia y nosotros poder esperar en Dios. Así es, porque la fe en términos generales, la fe interpretada desde su texto original es la sustancia por debajo. Exacto. Es como la fuerza que no vemos, que está funcionando para que el ser humano logre ciertas cosas. Pero como dice nuestro pastor, hay muchos tipos de fe. Hay fe que la gente tiene más en ellos mismos, en su habilidad, que en el mismo Dios. Claro. Y no es que esto sea malo, porque sí tenemos que creer también en nosotros mismos, porque si yo no creo en lo que tengo, entonces pues no voy a funcionar correctamente. Pero lo interesante es, ¿quién me dio el don? ¿Quién me dio el talento para yo creer en mí? Y en quién tú puedes sustentar correctamente. Porque el don lo tenemos, pero ¿quién sustenta realmente ese don? Entonces es ahí donde viene la prueba de fe que habla Santiago, porque realmente uno tiene que tener fe hasta para salir de la cama, pastor. Claro. Porque si se queda con las sábanas encima y el frío que le pega, no saca los pies de la cama. Exacto. Entonces hay que tener fe hasta para levantarse, para ver el día nuevo. Entonces yo creo que es importante lo que acaba de decir nuestro pastor, el tipo de fe que realmente Dios está probando. Sí, porque fíjate, este versículo 3 que me ha llamado mucho la atención, en el respeto de que dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Wow. O sea, que no se está hablando de una prueba de que si yo tengo algo o no lo tengo. Y decir, no, Dios me está probando a mí porque mira, yo hago tal cosa, estoy trabajando en la obra de Dios y sin embargo, mira, no tengo grandes necesidades. Entonces, es una forma de nosotros incluso perder hasta la fe. Oye, ¿cómo va el asunto? Porque entonces nuestra mente comienza a claudicar y pensar, pero no pensamos nunca que Dios nos está puliendo, nos está preparando para llevarnos a un terreno que nosotros no conocemos. Eso está demasiado especial porque oiga lo que dice también el tema, ¿no? Que la prueba produce paciencia. Exacto. La paciencia no tiene que ver con lo que yo adquiero. No. La paciencia tiene que ver con la personalidad, con el carácter. Es ese ser nuevo que Dios está estructurando adentro, que lo está transformando en un proceso que, oiga, qué liga tan tremenda. Mientras estoy creyendo a Dios, me viene una prueba que va a trabajar en mí para que yo cambie mi personalidad. Más que adquirir algo de afuera, es adquirir algo dentro de nosotros. Exactamente. Entonces, fíjate que el salmista también habla, ¿verdad?, de esa prueba de cómo Dios, entonces, esperé pacientemente a Jehová y Él enderezó mis pasos. Es decir, es como nosotros estamos dando pasos inciertos, pero cuando creemos a Dios, no son inciertos, sino son dirigidos por Dios para nosotros, para nuestra mente, posiblemente sean inciertos. Entonces, por eso hay que tener la fe en Dios de que no, yo voy a salir, yo no sé si voy a tropezar, pero Dios lo sabe. Entonces, ¿qué Él va a hacer? Librarme de eso porque ya yo me atreví a ir en fe. Amén. Entonces, fíjate que ahí es donde está la prueba de la fe. Cuando nos atrevemos a hacer cosas que humanamente entendemos que no podemos hacer.
que es como usted darle crecimiento a una mata, a una matita, no puede. Claro. Entonces usted está encargado de sembrarla, está encargado de regarla, pero como dijo Pablo, ¿verdad? Apolo sembró, yo regué. Ajá. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo da Dios. Sí, exactamente. Entonces la paciencia entra ahí. Ahorita estábamos hablando precisamente, compartíamos algunas palabras de cuando la gente quiere aceleradamente recibir bienes. Ajá. ¿Verdad? Cuando hablábamos de eso, pero sin embargo la palabra nos dice a nosotros que debemos esperar. Entonces usted siembra hoy, no puede cosechar hoy. No, eso es imposible. Tiene que esperar necesariamente. Entonces esa prueba de fe que produce la paciencia, ¿paciencia para qué? Precisamente para esperar en Dios, muchas veces para corregir, para dirigir un grupo, para todas esas cosas necesita, porque ahí entra la paciencia en términos también ya humanos. Sí, porque la paciencia se convierte, es que esto es una transición. La fe se convierte en lo que fortalece la esperanza. Amén. O sea, no hay otra manera. La gente pierde la esperanza porque el proceso de la fe ya lo ha perdido. Pero cuando nosotros pasamos ese momento en que la fe es probada, mantenemos fiel nuestra esperanza. Por eso es que esas tres cosas siempre están unidas. Prueba, paciencia, fe, esperanza, todo eso está unido. Exacto. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 4, por ejemplo, ahí donde estamos leyendo. Dice que más tenga la paciencia su obra completa. Amén. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que Dios promete que va a suplir. Amén. De alguna manera. Exactamente, pero nos lleva, ¿verdad?, a que tengamos la paciencia. Correcto. Y sea esto haga la obra completa. Así es. O sea, no es que yo diga, porque a veces la gente confunde el conformismo con lo que es ser paciente. Porque es un hilo muy corto también. Exactamente. Sí, porque hay gente que es como que se resigna. Y ahí ya hay una derrota. Exactamente, ya ahí no hay una paciencia de que esperando, ahí hay un decaimiento. Correcto. Que es diferente. Entonces, por eso él le está hablando que sea la obra completa. Amén. Porque no es que, no, yo sé que Dios me va a escuchar o me va a hacer cosas y yo me quedo aquí esperando que él obre. Sí, no, hay gente que piensa así. No, porque fíjate que nosotros somos instrumentos de Correcto. Dios. Entonces, aunque el instrumento no puede decirle a Dios lo que va a hacer, pero sí tiene que estar a la disposición. O sea, presto para que Dios tome el control de él en cualquier momento. Porque no somos cosas. Exactamente. Somos personas. O sea, porque lo que debemos diferenciar en cuanto a las herramientas y nosotros es que ellos son inanimados. Así Entonces yo puedo tomar la que yo quiera en un momento determinado y no me va a decir ni sí ni no. Ahora, nosotros los creyentes como instrumento de Dios, tanto podemos decir que sí como no. Sí, es ahí otro gran, digamos, dilema en el ser humano, en todos nosotros. Exacto. La cuestión de rendirse para que Dios haga como Él quiere, que esa es otra cosa fuerte también. Exactamente. Entonces, de ahí es donde viene la paciencia, o sea, el key de espera. Así es. Esperar en Dios, pero es accionando. Pero no podemos sentarnos a esperar en Dios, porque ciertamente, por lo que te dije ahorita, no somos objetos inanimados, sino somos personas que tenemos sentimientos, que tenemos necesidades, que hay un momento que una sola palabra puede cambiar tu vida, puede cambiar la vida mía. Entonces nosotros estamos llamados a actuar en fe, con la paciencia que Dios realmente nos da. No, y aunque hay muchas cosas que podemos llamar inanimadas, ni siquiera la semilla que está enterrada, ¿verdad?, para dar fruto después, se queda quieta, porque hay una lucha entre la tierra y la semilla. O sea, la tierra le da la humedad, le da los nutrientes, le provee todas esas cosas, pero es un trabajo de la semilla germinar, echar raíces. O sea, yo creo que con ese ejemplo es más que suficiente en cuanto al ser humano. O sea, Dios puede estar operando en nosotros, pero hay parte nuestra que debemos poner en el asunto para que al final tengamos fruto, como hace esa pequeñita semilla que ella busca echar raíces profundas, luego brota hacia arriba y al final da fruto, pero ella tuvo una actividad constante. Exacto. Entonces, para nuestros oyentes y televidentes, es interesante saber lo que dice el versículo 5, hablando, ¿verdad?, de pedir
sabiduría. Si estamos faltos de sabiduría, tenemos que pedirse a Dios y Él nos la va a dar abundantemente Así y es. sin reproche. Y, Así dice, es. y Él le repite y le será dada. Es decir, que hay una afirmación ahí que si nosotros ciertamente no tenemos sabiduría, tenemos que pedirla a Dios. Y no cualquier sabiduría. No. Porque allí hay una diferencia entre las distintas sabidurías. Estamos hablando de que Dios va a dar la sabiduría sustentada en la fe. Exacto. Sí, porque hay una sabiduría que es terrenal, que es animal y hasta diabólica. Sí, o sea, sí, que sí, nada tiene claro. que ver con Dios. Exacto. Entonces dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, el tipo de sabiduría es el asunto, porque entonces tendríamos que tener una descripción de ella, cómo viene a nosotros. Yendo al Antiguo Testamento, esa sabiduría no camina solo por oración. Dice, el principio de la sabiduría Es el temor a Dios. Entonces, se involucra la oración, se involucra la reverencia a Dios, el respeto al Señor. Hay varios elementos allí. ¿Qué opina usted de eso? Por eso mismo estamos hablando, ¿verdad?, de la que viene de Dios. Exacto. Porque el hombre como tal, dice la misma palabra, que se cree sabio, entonces es un indocto, es un ignorante. Así es. Es decir, que se está hablando de la sabiduría que viene de Dios. Eso es como tú decir, bueno, yo no sé nada. Ahora, en la mano de Dios, Él me va a dirigir a hacer tal o cual cosa. No sé si en alguna oportunidad a ti te haya pasado esto, a alguno de los oyentes, de los que nos están mirando, que, por ejemplo, nosotros como creyentes, como predicadores, muchas veces llegamos a un lugar y estamos como en blanco, que no sabemos lo que vamos a decir. Se me ha ocurrido. A mí me ha ocurrido. Entonces, ¿qué uno hace? Recurre a Dios. Señor, ¿y qué es lo que tú quieres que yo diga en este lugar? Amén, así Porque, y no es que siempre debemos ir con esa óptica de pensar qué es lo que Dios quiere que yo publique aquí. Sí, porque no todos los ambientes son iguales, no. Ni se prestan a veces al conocimiento ya adquirido. Exacto. Dios, ni saber a qué vamos. Exactamente. Dios nos mira a nosotros como lo que somos. Somos vasos de barro que tenemos un tesoro o depósito, como dijo el apóstol Pablo. Pero hay un detalle interesante. Una vez en una conversación, un teólogo me decía a mí, con mucho respeto digo esto a todos los que puedan verme y que sean teólogos también, de que eso no pasa, que Dios va a usar a uno conforme a lo que uno haya aprendido. Y tiene su grado de razón, pero hay un detalle bien interesante que se le va a algunas personas. Dios me ve a mí como un instrumento y me quiere usar, pero también Dios ve a la gente que tiene necesidad. Y Dios va a usarme no porque Él quiere darme a mí el privilegio de ser un instrumento, no, sino que allí hay un hambre divinamente hablando, una palabra que hace falta, un consejo apropiado, y que yo no puedo estar en la mente de todas esas personas. Entonces Dios se vale del instrumento que se ha puesto como a disposición para ser usado por Él, pero muchas veces ha ocurrido. A mí me han dicho por sorpresa, pastor, de una palabra en una reunión, y yo no fui a predicar, fui a compartir normalmente, y ahí tengo que, hasta mentalmente me he dicho, pastor, Señor, mete tu mano aquí, porque no sé lo que tú quieres decir en este lugar. Eso es rendirse al Señor. Sí, porque a eso es que yo me refiero. No me refiero a que no nos preparemos. No, claro. O sea, nosotros debemos prepararnos y conocer la palabra de Dios. Ahora, el problema consiste en un momento determinado cuando nosotros como seres humanos no estamos alineados con lo que Dios quiere que se diga en ese lugar. Exactamente. O sea, que es como tú decir, ¿cuál es el público que yo tengo? Que no siempre es igual. A veces tú conoces el público que tienes, sí. Pero hay otro momento que tú no conoces el público. Entonces, como tú no conoces el público, tienes que pedirle al Señor dirección. ¿Qué es lo que yo voy a decir? Amén. ¿Qué es lo que yo voy a comunicar? Porque hay multitudes, pero dentro de la multitud hay una persona que Dios quiere salvar. Entonces, a esa persona, Dios sabe qué palabra necesita que tú y yo emitamos. Amén. De tal manera que en esa forma que estamos hablando, de tener la dirección de Dios, eso es pedirle sabiduría a Dios, porque Dios es el que sabe qué es lo que se necesita en ese lugar. Sí, aunque la sabiduría de Dios es viable para todas las cosas, no solo para ser usado, hasta para crear algo, un negocio, una empresa, qué sé yo, para todo, porque la Biblia enseña también que Dios es el quien nos provee todo
pero quien tiene el indicador para esa provisión, para llegar allí, es el Señor. Entonces, bueno, Amén. mi recomendación es que siempre pidamos sabiduría al Sí, Señor sí. para todo. Entonces, fíjate, este tema es muy profundo, muy Sí, largo, muy pero bonito. yo quiero leer otra vez el versículo 6, porque Ajá. ahí hay una palabra que es muy usual, que la gente pues tiende a desesperarse. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí está la inconstancia del ser humano. O sea que, por ejemplo, nosotros comenzamos un proyecto, vamos a decir, y ese proyecto vemos que está tardando. Yeah. Soltamos ese proyecto, agarramos otro, y así sucesivamente vamos dando salto de un lado a otro, Sí. como las ondas del mar. Entonces, dice el versículo 7, no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. O sea, eso es un poco complicado. Sí, porque ahí involucra la perseverancia. Ya el tema se va ampliando a lo que es la misma paciencia. Exactamente. De tú esperar, de tú querer ver resultados, pero al tiempo de Dios. Así es. No al tiempo nuestro, porque los resultados nuestros quisiéramos verlo enseguida. Es que nosotros como seres humanos somos impacientes por naturaleza. Exacto. Y a veces tenemos que exigirnos incluso en momentos difíciles. En el Salmo 40, verso 17, el salmista dice algo increíble, que sobre la paciencia, o sea, esperé al Señor. Okay, sí, y era un momento difícil, porque cuando lee todo el Salmo se da cuenta que él está en problemas. Claro, claro. El salmista está diciendo, mira, yo estoy en aflicción, yo estoy desesperado, pero sí, bueno, pero mantengo mi fe de que Dios está pensando en mí y algo Él va a hacer. Entonces, esa perseverancia, este tema está demasiado hermoso, porque sí, es que está trabajando exactamente en lo que es la personalidad humana. Amén. Todo lo que es nuestro carácter como cristianos. Entonces, el que persiste es el que vence, a la luz de la palabra del Señor. Sí, porque fíjate el versículo 8, ya para finalizar, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Wow, eso sí es fuerte, esa palabra, doble ánimo. Exactamente. Y entonces te dije que es inconstante en todos sus caminos, sí, no ni siquiera en una dirección. Ahí hay algunos manuscritos antiguos que hablan de doble alma, porque está hablando de doble emoción, ¿no? A veces están arriba, a veces están abajo. Exacto. Y otros hablan de neuma, o sea, de mantenerse bajo dos corrientes, bajo dos espíritus, dos alientos. Es tremenda esa palabra también, pastor, esto da para largo, ¿no? Sí. Entonces, imagínense que hay personas que hoy en día le llaman bipolares, sí, que de repente saltan de la alegría a la tristeza o a la depresión, sí, y de repente de la depresión a la alegría. Es una cosa tremenda. Y uno observa a ese ser humano y lo observa con dolor, porque realmente al no tener una línea emocional correcta, la persona vive fracasando. Sí, entonces fíjate, nosotros yéndonos al término espiritual, ya como trabajo también en la obra de Dios, fíjate que si precisamente somos de doble ánimo, no podemos trabajar. No podemos, porque una cosa que tú hagas hoy y ya mañana la destruye por una actitud tuya, entonces nunca va a crecer. Así. Entonces es como tú comenzar una relación con una persona y de repente ya yo no quiero esa relación. Sí, porque notó que no hacía las cosas como a él le agradan completamente. Exactamente. Entonces, fíjate, por eso es que hay que pedir sabiduría a Dios en todo lo que nosotros vayamos a emprender. Amén. Porque de lo contrario, vamos a fracasar, vamos a ser personas inconstantes, vamos a ser personas que no vamos a creer a Dios. Entonces, ahí involucramos nuevamente lo que son las pruebas, que las pruebas no son sufrimientos, como la gente tal lo ve, sino la prueba como yo quiero saber para qué tú das, cómo yo te pruebo. O sea, no es de que quitándote lo que tú tienes. No es de que, no, yo lo voy a poner a trabajar y no le voy a pagar, porque yo no sería un abuso. Sino estamos hablando de que hay que probarlo a ver si tú haces el trabajo bien. Es que cuando nosotros vamos a la Biblia,
misteriosa tentación de Jesús que está narrada en los evangelios, nosotros entendemos algo bien interesante. El diablo no fue a quitarle nada. Exacto. Ahí él no fue a quitar nada, pero fue a probar su actitud ante Dios. Claro. Mira, tú eres Dios de Dios, bueno, pues dile esa piedra que se convierte en pan. Fue con oferta. Exacto, pura oferta. Ahí no fue que a quitar. No. Más bien te voy a dar. O mira, prueba el poder que tú tienes. Ahí la paciencia en Jesús, que tenía hambre, Exacto, estaba siendo probada. sí. Porque una persona que está demasiado hambriento es capaz de decirle a la piedra que se vuelva pan. Entonces, es interesante todo el tema, ¿no? Sí, o que te presenten cosas. Claro. Porque fíjate, hay personas que han sido tentados en eso. Sí, como no. Conviene, es que tú dices, yo tengo una gran necesidad y de repente alguien dejó, qué sé yo, un dinero, una cosa ahí. ¿Qué tú haces? Tú tiendes se inclina a tomarlo. A tomarlo porque tú tienes la necesidad. Sí. Entonces, ahí se muestra, se prueba si ciertamente somos creyentes o no. Si hay integridad en esa persona. Somos íntegros cuando vamos a un negocio, compramos y nos devuelven de más. Entonces uno vuelve, no, mira, esto no me corresponde. No me pertenece. Esto no me pertenece, tú me diste tal o cual cosa. Entonces eso son pruebas que llegan, que quizás nosotros no estamos imaginando eso. Pero sí, eso prueba nuestra fe. Sí, hay muchas formas. Las pruebas son, bueno, necesitamos otro programa para hablar de las diferentes pruebas que pueden llegar a un ser humano. Son muy amplias. Sí, nosotros, si Dios quiere, vamos a continuar con ese tema la próxima semana, agradeciéndoles, amados hermanos y amigos, haber podido compartir tener este conversatorio con cada uno de ustedes, para que ustedes vean qué es nosotros poder adquirir paciencia, qué es lo que Dios hace en nuestras vidas para que nosotros realmente seamos personas pacientes. Recuerda que la paciencia no es terrenal. Ningún ser humano es paciente que pueda decir, no, yo estoy dispuesto a esperar todo. Entonces, fíjese que incluso se habla de la venida de Cristo y de cómo la gente a veces hasta se desespera. Uno dice, yo quisiera que venga pronto, otro quisiera que venga más lejos, pero al fin y al cabo, lo que el Señor dice, sean pacientes, que yo voy. O sea, nosotros debemos estar entonces atentos a la venida de Cristo, pero no con afán, sino ciertamente haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos gente de fe, que tengamos la sabiduría de lo alto. Eso es lo que nos garantiza vida eterna. Amén. De lo contrario, entonces nada podemos hacer. Bueno, ha sido para nosotros una bendición muy grande estar con ustedes en este momento tan especial. Y recuerde la moraleja del tema de hoy. No todas las pruebas tienen que ver con males, sino para formar nuestro carácter, para estructurar nuestra personalidad, llenarnos de esa paciencia necesaria para mantener la esperanza. Y mientras usted tiene esperanza, es persistente, es perseverante, y Dios, a lo que se comporten de esa manera, al final le da la victoria. Amén. Así que para nosotros es una bendición. Sí, recuerde que de una forma u otra todos somos probados. Así es. Así que esperamos en el Señor que esto les sea de gran bendición a ustedes y que mañana ustedes puedan ver con la óptica de Dios, escuchar con los oídos que Dios ha preparado. Así que Dios les bendiga ricamente, Dios les guarde. Amén. Y damos toda la gloria a nuestro Señor. Bendiciones, hasta la próxima. Amén, Dios les bendiga.